El día de hoy, el título de mi mensaje es Perdono lo que entiendo y lo que no entiendo. Y quiero compartirte 6 cosas que aprendí durante este tiempo. Y el primero es que estamos reconciliados con Dios. Primeramente, nosotros somos perdonados. Si tú, Señor, tomaras en cuenta los pecados, ¿quién, Señor, sería declarado inocente? O sea, nadie. Pero en ti se halla perdón y por eso debe ser temido. Y Salmo 103:13 dice, tan lejos de nosotros echó nuestras transgresiones, como lejos del oriente está el occidente. Y Romanos 5:10 dice, porque sí, cuando éramos enemigos de Dios, fuimos reconciliados con Él mediante la muerte de su Hijo, con cuánta más razón, habiendo sido reconciliados, seremos salvados por su vida. Dios quiere que perdonemos, pero primeramente entendamos que nosotros fuimos perdonados, somos perdonados. Fuimos llamados a vivir en comunión, por eso estamos aquí, ¿verdad? Fuimos llamados a tener una familia, a estar reunidos, a buscar la unión. Y lo vemos en Génesis, cuando Dios le dice a Adán que no es bueno que el hombre esté solo, no solamente en el aspecto matrimonial, era el máximo ejemplo de lo que Dios buscaba, que estemos en comunión, que no es bueno que estemos alejados como ermitaños, tú allá con tu bola y yo con el mío, no, sino que nos ha llamado a vivir en comunión. Y hay un libro que a mi papá le regalaron, que a mí me encanta leer y se lo quité, pero se llama Lunes con mi viejo pastor. Y en ese libro hay una frase que me gustó mucho que dice, me ha llevado prácticamente toda mi existencia a aprender que casi todo en esta vida son las relaciones con Dios, con uno mismo y con los demás. Y justamente como Dios nos ha llamado a vivir en comunión, Él sabe que hay problemas y por eso una de las máximas claves para tener una sanidad en nuestras relaciones, para tener unas buenas relaciones, es el perdón, ¿sale? Conocer que primeramente nosotros somos perdonados. Y hay una historia en Mateo 18, que ahorita te la voy a resumir y vamos a ver algunos versículos, pero habla sobre un rey. Y esta es una analogía en cuanto al reino. El rey representa a Dios y el servidor que le debe la deuda representa a nuestras vidas, ¿no? Un rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos y se encontró a uno que le debía, dice la Biblia, miles y miles de monedas de oro. Y esto representa algo que no se puede pagar, ¿no? Para el siervo era algo imposible. De igual manera, cuando Jesús murió en la cruz y Él pagó nuestros pecados y fuimos perdonados, pues es algo que no podemos pagar, ¿no? Entonces el Señor se compadeció de su siervo y dijo, sí, te perdono la deuda, ¿no? Y le dio libertad. Pero al salir, y cuando dice este versículo que al salir, es cuando a veces va a haber ocasiones en las que nos encontramos a nuestro otro hermano, ¿no? Él dice, y al salir se encontró a alguien que le debía solamente 100 monedas de plata. Tan poquito, imagínense, él había debido miles y miles de monedas de oro y ahora se encuentra uno que le debe 100 monedas de plata. Y de repente lo agarra y págame lo que me debes, le exige. Imagínense, alguien que había recibido tanto perdón. Entonces el Señor mandó llamar al siervo. Siervo malvado, le increpó, te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haberte compadecido de tu compañero, así como yo me compadecí de ti? Y enojado su señor lo entregó a los carceleros para que lo torturaran hasta que pagara todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial los tratará a ustedes, a menos que cada uno perdone de corazón a su hermano. Y es que este hombre que había sido perdonado también había puesto en la cárcel a aquel que le debía solamente 100 monedas. Y muchas veces esto nos da el ejemplo de que nosotros cuando no perdonamos, lo que estamos haciendo es encarcelar a esas personas que nos lastimaron en nuestro corazón y al mismo tiempo nos encadenamos a nosotros mismos. En Lucas 7 habla sobre la mujer, ¿no? Que es bien conocida, que derramó el frasco de alabastro a los pies de Jesús. Y de repente la empiezan a criticar. 2 hombres le debían dinero a cierto prestamista, uno le debía 500 monedas de plata y otro 50. Como no tenían con qué pagarle, les perdonó la deuda a los 2. Ahora bien, ¿cuál de los 2 amará más? Esta es una pregunta de Jesús a sus discípulos en el momento en que le empiezan a criticar a la mujer. Versículo 43, supongo que aquel a quien más le perdonó, contestó Simón. ¿Has juzgado bien?, le dijo Jesús. 47, por eso te digo,
si ella ha amado mucho, es que sus muchos pecados le han sido perdonados, pero a quien poco se le perdona, poco ama. Versículo 48, entonces le dijo Jesús a ella, tus pecados quedan perdonados. Y es que cuando yo te podría descontar toda mi vida y toda la cosa, ¿no? Pero a mí Dios me ha perdonado tantas cosas. ¿Cuántos hemos sido perdonados? Hay cosas que Dios nos ha perdonado, Él nos ha limpiado, aun cuando nosotros le damos la espalda 1000 veces, Él nos sigue amando, Él nos sigue perdonando. Y te voy a hacer una pregunta, ¿te sientes ofendido? ¿Te sientes ofendido? ¿Alguien te ofendió en esta semana, el mes pasado, el año pasado? ¿Te sientes ofendido por tu familia? ¿Te sientes ofendido? ¿Hay algo que te hicieron que dices, es que no, mira, si vieras, te contara mi historial aquí, ¿te sientes ofendido? Perdona. ¿Te sientes lastimado? Perdona. ¿Te sientes herido? Perdona. ¿Sientes que no es justo? Perdona. ¿Sale? Porque la realidad es que Jesús nos dijo que nos herirían. Y no lo estoy declarando para tu vida, pero es algo real. Él dijo que nos iban a herir, Él dijo que nos iban a lastimar, así como a Él lo lastimaron, porque si nosotros queremos ser verdaderos seguidores de Cristo, vamos a pasar tempestad, pero tenemos una esperanza, y esa esperanza es Jesús. Amén. No te alegres cuando caiga tu enemigo, ni se regocije tu corazón ante su desgracia. Tenemos que evaluarnos a nosotros mismos. Tenemos que ver si realmente perdonamos, porque hay veces que decimos, sí, perdono, pero en nuestro corazón seguimos encarcelando a esa persona, seguimos atados nosotros. Perdonar no es esperar a que Dios ataque y fulmine a nuestro enemigo, como de, sí, Señor, lo perdono, ahora fulmínalo. No, lo que Él anhela, es un ejemplo que me gustó mucho, es la vida de Jonás, esta historia que les contamos miles de veces a los niños, ¿no? De que Jonás era un servidor de Dios y que Dios le dijo, ve a predicar a Nínive, y él así como de, no, yo no voy para allá, puros pecadores, etcétera, no, yo me voy a Tarsis, y va y se va a Tarsis, y luego Dios mueve todas las cosas y hace que se lo traiga una ballena, y a través de la ballena, si quieren viajar, no les recomiendo viajar en ballena, y a través de la ballena, él llega a Nínive. Jonás se fue hacia Nínive conforme al mandato del Señor, ya después de todas esas, ¿cómo no? Ahora bien, Nínive era una ciudad grande y de mucha importancia. Jonás se fue internado en la ciudad y le recorrió todo un día mientras proclamaba, dentro de 40 días Nínive será destruida. Yo me imagino a Jonás como de, sí, va a ser destruida. Y luego en el versículo 5, y los ninivitas le creyeron a Dios, proclamaron ayuno y desde el mayor hasta el menor se vistieron de luto en señal de arrepentimiento. Los ninivitas no que se quedaron, sí, que nos fulminen, no, fue como de, sí, vamos a arrepentirnos y todo, y muy bien Nínive. El versículo 10 dice, al ver Dios lo que hicieron, es decir, que se habían convertido de su mal camino, cambió de parecer y no lo llevó a cabo la destrucción. Pero esto disgustó mucho a Jonás. ¿Qué pasó con Jonás? Se disgustó, ¿sale? Y lo hizo enfurecerse. Así que oró al Señor de esta manera. Oh Señor, ¿no era esto lo que yo decía cuando todavía estaba en mi tierra? Por eso me anticipé a huir a Tarsis. Pues bien sabía, imagínense, él sabía, bien sabía que eres un Dios bondadoso y compasivo, lento para la ira y lleno de amor, que cambias de parecer y que no destruyes. Así que ahora, Señor, te suplico que me quites la vida. Prefiero morir que seguir viviendo. Imagínense cómo se había encaprichado el Jonás, de que Dios le había perdonado. Él había sido misericordioso, que hasta en VIP, que nadie más en esta tierra ha tenido el privilegio de viajar en ballena a otro lugar. Y le dio otra oportunidad, y él fue y ya compartió, y sí, la palabra de Dios. Pero dice, bien sabía que eras un Dios bondadoso, bien sabía que eras un Dios misericordioso. Y él se enfurece a tal grado que dice, quítame la vida. Y muchas veces nos encaprichamos tanto cuando nos lastiman o lastiman a alguien, sobre todo que está alrededor de nosotros, que nos encaprichamos. No, pues, a ver, ¿qué pasó? Este es mi hijo, a ver. O luego nosotros mismos, no, te equivocas, el diablo está en ti, hermana. No, tenemos que ser sabios. Luego en el versículo 4, imagínense, Dios con tanto amor le dice, ¿tienes razón de enfurecerte tanto? Y luego dice que Jonás en el versículo 5 salió y se sentó hizo una ramada
y bajo una sombra. Y Dios lo que hizo fue poner una planta que le diera ahí más sombra y él súper feliz y todo, ¿no? Sombra para ver qué sucedía con la ciudad. Imagínense, todavía esperaba que Dios fulminara a Nínive. Pero al amanecer del día siguiente, Dios dispuso que un gusano hiriera la planta que Dios le había puesto ahí, y la planta se marchitó. Al salir el sol, Dios dispuso un viento oriental abrasador. Además, el sol hería a Jonás en la cabeza, de modo que éste desfallecía. Con deseos de morir se exclamó: prefiero morir que seguir viviendo. Ahí seguía encaprichado el Jonás. Versículo 9. Pero Dios le dijo a Jonás: ¿tienes razón de enfurecerte tanto por la planta? ¡Claro que tengo!, le dijo Jonás. Me muero de rabia. El Señor le dijo: tú te compadeces de una planta que sin ningún esfuerzo de tu parte creció en una noche y en la otra pereció. Y de Nínive, una gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no distinguen su derecha de su izquierda y tanto ganado, ¿no habría yo de compadecerme? Y es que Dios, así como en la higuera, Dios está trabajando en personas, está manejando su vida, tratando de que ellos crezcan. Y muchas veces nos topamos, como este siervo que debía miles y miles de monedas, nos topamos con el que nos debe 100 y nos enfurecemos, o de repente decimos, sí, perdono, pero luego esperamos como Jonás, nos sentamos a ver cómo Dios fulmina a Nínive. Y no debe ser así. Nuestro corazón debe ser como Proverbios 19:11 dice: el buen juicio hace al hombre paciente, su gloria es pasar por alto la ofensa. Todo comienza con una ofensa. Antes del perdón viene una ofensa. Pero ¿cómo reaccionamos como a esta ofensa? ¿Cómo reaccionamos frente a los que nos hieren? ¿Cómo respondemos? ¿Con ira, con contienda, con murmuración, con chisme? ¿Y fue verdaderamente una ofensa? Porque hay veces que no sé si han visto la película de Lilo y Stitch y que hay una foto en la que está la niñita y está el Stitch a un lado y como que la va a tocar y ella, está tocándome y la está tocando. Muchas veces así nosotros solemos ser. Y me incluyo también porque a mí también me ha pasado. Porque a veces que no nos están haciendo nada y como que apenas iban a tocar y está tocándome. Y nos ponemos como Jonás muchas veces. Agustín de Hipona dice: no hagas mudanzas en tiempos de tempestad. Las noches del alma, esto hace referencia a los tiempos de tempestad donde estamos pasando problemas, nos hirieron, nos lastimaron. Los vendavales que nos sacuden en la vida son momentos para permanecer y confiar, no para tomar decisiones. ¿Por qué? Porque cuando estamos tan enojados o cuando hay una emoción tan fuerte en nuestra vida que queremos hacer de todo, fulminar, como Jonás estaba esperando a que fulminara Nínive, o que Dios los castigue, o que tengan su merecido, y nos ponemos muchas veces como las víctimas, pero ninguna decisión tomada en medio de la noche suele ser acertada. La oscuridad propia de la vigilia nos deja sin referencias para elegir el camino adecuado. En este tiempo lo que tenemos que hacer cuando son estas tempestades en nuestra vida, nos lastimaron, nos hirieron, detenernos, descansar y esperar a que amanezca. Porque cuando amanezca, cuando pasen esas emociones que muchas veces estamos así, vamos a poder ser más sabios, vamos a poder tomar decisiones más sabias y tomando en cuenta la palabra de Dios, porque hay veces que es tan fuerte la emoción que decimos, ya, me voy, ¿no? O no, ya no quiero estar aquí ya, o queremos tomar decisiones precipitadas que pueden lastimar y ahora en vez de ser los ofendidos también ofendemos a los demás. Antes de le voy a hacer una pregunta, no me la tienes que contestar, pero piénsala. ¿Te gustaría, querías mantener muy lejos a los que te hirieron? ¿Te gustaría tenerlos lejos de ti? ¿Levantarías una barrera en tu vida si pudieras para mantener a esa persona al lado y que no entre dentro de ti? Pues si es así, antes de hacerlo, calcula lo que vas a dejar adentro y recuerda que dejarás también cosas afuera. Y las cosas que están afuera ya no van a poder entrar y esto impide lo que Dios quiere para nuestras vidas. Con esto que les hacía la referencia de que nos está tocándome, muchas veces hay una historia de la Biblia en Mateo 15, 21 al 28 que ahorita vamos a leer, que dice: partiendo de allí Jesús se retiró a la región de Tiro y Sidón.
una mujer cananea de las inmediaciones salió a su encuentro gritando: Señor, hijo de David, ten compasión de mí, mi hija sufre terriblemente por estar endemoniada. Jesús no le respondió palabra, así, imagínense, no le respondió palabra. Hay muchas veces que hablamos con alguien y no nos contestan y me hirió, me lastimó. Y hay veces que no tuve tiempo de contestarte, ¿no? El versículo 23, Jesús no le respondió palabra, así que sus discípulos se acercaron a él y le rogaron: despídela porque viene detrás de nosotros gritando. Y sí, era verdad que estaba gritando. Y no sé, le dijeron: viene gritando ahí enfrente de su cara. Y ella no dijo: Mary, no. Versículo 24, no fue enviado sino a las ovejas perdidas del pueblo de Israel, contestó Jesús. La mujer se acercó y arrodillándose delante de él le suplicó: Señor, ayúdame. En el versículo 26 dice, él le respondió: no está bien quitarles el pan a los hijos y echárselos a los perros. Sí, Señor, pero hasta los perros comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. Mujer, qué grande es tu fe, contestó Jesús, que se cumpla lo que quieres. Y desde ese mismo momento quedó sana su hija. Imagínense, le dijo perro. Jesús no estaba ofendiéndola, era una verdad en ese tiempo, entiéndeme bien. Cuando usaban la palabra perro que Jesús utilizó en el hebreo, hay dos palabras diferentes. Una palabra de perro se utiliza para los perritos que son de la calle, pero la palabra perro que Jesús estaba utilizando hace referencia a el perro de casa, los que tenemos ahí en la casa, ¿no? ¿Cuántos quieren a su perro? Pero Jesús no la estaba ofendiendo, entiéndame esto. Por eso es perdono cuando entiendo y cuando no entiendo. ¿Sale? Jesús no la ofendió, era una verdad en ese entonces que al principio la salvación venía primeramente a los judíos. Esa era una verdad en ese entonces, ¿sale? Era algo cultural también. Pero muchas veces nos ofendemos cuando nos dicen una verdad, cuando nuestro líder se acerca a nosotros y nos dice: es que mira, estoy viendo que estás poniendo estas fotos, y no, Dios, mira, ¿qué es lo que dice la Biblia sobre esto? Y ay, mi líder me ofendió, me siento lastimada. Nuestros pastores, mis papás, nuestros papás, nuestros hijos, nuestros amigos. Muchas veces nos ofendemos cuando nos dicen una verdad. Obviamente hay de verdad a verdad, ¿verdad? Pero muchas veces nos ofendemos cuando nos dicen una verdad. Si no tenemos la actitud de esta mujer, nos vamos a ofender. Si no tenemos la actitud de esta mujer que aunque le dijo esto, ella persistió. Y fíjate, algo importante es que no se ofendió, persistió en alcanzar su bendición y fue una de las pocas a las que Jesús les halagó su fe. Es una de las pocas en la Biblia en la que les dice, vemos el versículo: mujer, qué grande es tu fe, y se cumplió. Sale lo que ella quería. Y es que tenemos que persistir cuando tenemos estos vendavales, estas cosas que nos lastiman, decimos que miren por acá, por allá, por acullá. Lo que tenemos que hacer es detenernos, como quedarnos, no tomar decisiones porque luego no son acertadas. Y persistir en decir: Dios, ¿qué es lo que tú quieres enseñarme a través de esto? ¿Qué es lo que tú quieres hablar a mi vida, mover, hacerme madurar, crecer en mi familia? No cierres tu corazón. Muchas veces cuando nos lastiman, lo que solemos hacer es cerrar nuestro corazón. Que ya no voy a tener más amigas porque todas son todas iguales. Ya no voy a confiar en mi papá porque ya me lastimó una vez. Y no podemos vivir escondidos. Si bien duele cuando nos lastiman, debemos perdonar y seguir amando, seguir sirviendo y seguir luchando. Como te decía, te herirán, me herirán, ¿sale? No lo estamos profetizando, pero es algo que pasa incluso en la familia, que los hermanitos se pelean y ya dices: ay, pero ¿cómo los controla aquí, no? Entre esposos. Nos van a herir, pero lo que tenemos que aprender es a perdonar. Pero cuando ocurran estas circunstancias, no vuelques tu indignación sobre la persona que te lastimó, no vuelques tu ira sobre esa persona. Acércate a Dios, habla con Él, acerca de ello, imprégnate de ese sentimiento que Jesús amara a aquellos que le crucificaron, humillaron y que finalmente asesinaron. Mira la cruz, cuando nos lastimen, miremos la cruz. Nadie amó tanto como Dios. Y nadie fue más odiado que Él. Servir implica abrir nuestro corazón y amar.
Esto nos hace vulnerables, porque cuanto más amas es como poner tu corazón como una diana para ver quién le tira, pero amar también es perdonar. Hay una historia en la que dice que había un joven que tenía su corazón. Y dice, mi corazón es perfecto. Y todos se acercaron y efectivamente su corazón era perfecto, ¿no? Entonces, sí. Llega una niña y lo ve y dice, yo conozco a alguien que tiene un corazón mejor. Y él se queda, ay, sí, a ver, dime dónde está. Y luego lo llevan con un anciano y le dice, a ver, muéstrame tu corazón. Y le muestra su corazón. Y su corazón estaba roto, algunas partes eran de otro color, algunos huecos. Y el joven, se empieza a burlar. Y dice, su corazón está bien feo. Y el anciano le dice, es verdad, mi corazón tiene huecos, mi corazón, porque hay veces que yo he agarrado partes de mi corazón y las he entregado a otras personas y esas personas no me las han regresado. Mi corazón tiene diferentes colores porque hay veces que yo doy pedazos de mi corazón y esas personas también me dan parte de su corazón y al juntarlos, como no son iguales, hay bordes. Y entonces el joven conmovido arranca un pedazo de su perfecto corazón y se lo da al anciano, y el anciano a cambio agarra un pedazo de su corazón maltrecho, dañado, y se lo da al joven y de repente lo pega y ya, entonces la niña dice, así me gusta más este corazón. Esta referencia es que es mejor vivir amando. Sí, es mejor vivir amando, aunque por ello haya que pagar un precio alto. Mira la cruz, miremos la cruz. Es la plataforma que exhibe el corazón más bello, pero desmesuradamente dañado. Es el corazón que perdonó, que nos ha perdonado, pero a quien más criticaron, al tal punto que estuvo en la cruz. Y muchas veces decimos, ¿hasta cuándo tengo que perdonar? Pero dime, ¿hasta cuándo? Y el perdón es un proceso. Vamos a tener que perdonar cada día hasta que soltemos bendición y seguir perdonando. Mateo 18:21 dice, Pedro se acercó a Jesús y le preguntó, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta 7 veces? Y dice, no te digo que hasta 7 veces, sino hasta 77 veces, le contestó Jesús, haciendo referencia de que es constante el perdón. Mateo 6:12 al 15 dice, porque si perdonan a los otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial. Pero si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre les perdonará a ustedes las suyas. Y Lucas 17:3 al 5 dice, así que cuídense. Si tu hermano peca, repréndelo y si se arrepiente, perdónalo. Aun si peca contra ti 7 veces en un día y 7 veces regresa a decirte, me arrepiento, perdóname, perdónalo. Entonces los apóstoles le dijeron, aumenta nuestra fe, porque hay veces que sinceramente el perdonar no es tan fácil. También hay veces que son cosas pequeñas, cosas grandes, incluso desde niños, de jóvenes, pero cada quien vemos un nivel, estamos en un nivel de crecimiento en el perdón. Por eso dice, aumentanos nuestra fe, ¿no? Y ¿sabes qué? Somos llamados a estar en unidad, somos llamados a luchar por la unidad. Crezcamos en el perdón, porque el perdón nos ayuda a madurar. Primera de Pedro 4:7 dice, sobre todo, ámense los unos a los otros profundamente, porque el amor cubre multitud de pecados. Efesios 4:30 al 32 dice, no agravien al Espíritu Santo de Dios, con el cual fueron sellados para el día de la redención. Abandonen toda amargura, ira y enojo, gritos y calumnias y toda forma de malicia. Más bien, sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense. El mejor y más sublime ejemplo de perdón es Jesús en la cruz. Sin embargo, una de las historias que a mí me conmueven mucho es la historia de José. Esa historia también que la cuentan tanto a los niños en la escuelita dominical. De José, el amado de su padre, y que luego sus hermanos lo traicionan, lo venden, le mienten a su padre de que se había muerto, y José es vendido. Pero pasa un proceso, él también, si puedes, tómate un tiempo para leer la historia de José. Y pasa un tiempo, es todo un proceso en el que él pasa mucho tiempo en la cárcel, también yo creo que ahí pensando sobre lo que sucedió con su familia. Y llega a ser la mano derecha del faraón, que en ese entonces era como la potencia mundial, ¿no? Llega a ser la mano derecha del faraón y sus hermanos humillados delante de él,
porque era mayor que ellos jerárquicamente. Luego sus hermanos se presentaron ante José, se inclinaron delante de él y le dijeron: aquí nos tienes, somos tus esclavos. No tengan miedo, les contestó José. ¿Puedo acaso tomar el lugar de Dios? Es verdad que ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos viendo, salvar la vida de mucha gente. Así que no tengan miedo, yo cuidaré de ustedes y de sus hijos. Y así, con el corazón en la mano, José los reconfortó. Imagínense, le habían vendido, luego durante ese proceso lo metieron a la cárcel, le hicieron un montón de cosas, y ahí tenía a sus hermanos. Él bien pudo, mátenlos, enemigos, pero no, él extendió misericordia, y no solamente le dijo: sí, perdónense, pero váyanse allá, lejos, lejos. No, les dijo: yo cuidaré de ustedes y de sus hijos. Santiago 5, 15 al 16 dice: la oración de la fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si ha pecado, su pecado se le perdonará. Por eso, confiénsense unos a otros sus pecados y oren unos por otros, para que sean sanados. La oración del justo es poderosa y eficaz. No es porque yo sea más justo que mi hermano, ¿sale? Sino porque la sangre de Cristo somos justificados. Si hay algo en nuestro corazón, si hay heridas, si nos lastimaron, si dices: que vieras lo que hicieron a mi familia, a mi hijo, a mi hija, a mi esposo, a mi esposa, a mí, en mi trabajo. Si hay algo, oremos, así como el viejo pastor. En este libro que me encanta, que le regalaron a mi papá y que yo me lo rateé, no hagan esa. Hay una historia que me encanta, una parte de lo que él comenta. Es que tenía un cuaderno, y este era un cuaderno muy particular. Guardaba en el registro de las personas que durante su ministerio, porque él era pastor, pero también se aplica a nuestras vidas, durante su ministerio le habían ofendido. Tanto él como su esposa, durante el ejercicio de su ministerio, y casi a diario oraban por estas personas. Imagínate, escribiendo las personas que más les habían lastimado durante el recorrido de su ministerio y orando por ellos. Quienes más nos hieren son los que más necesitan a Dios. Hay veces que decimos: es que vieras a esta hermana, cada rato se queja, o este hermano, o ya vieras a la hija de la pastora, cada rato se queja. Quienes más nos hieren son quienes más necesitan a Dios, porque están en ese proceso, y es que muchas veces sus palabras, sus miradas, son una pedida de auxilio, de que necesitan amor, necesitan perdón, necesitan restauración, sanidad. Orar por nuestros ofensores. Él decía, este viejo pastor, de cariño y no de nada más. Este viejo pastor dice que orar por sus ofensores le impedían, era imposible ya albergar sentimientos negativos en contra de ellos. Hay una cita que él dice: el rencor que quiere brotar muere antes de nacer, y en su lugar surge un amor dulce y disculpador, porque no lo vamos a poder hacer en nuestras fuerzas. Ahora, primeramente tenemos que entender que sí, nosotros fuimos perdonados, pero como fuimos perdonados de tan grande deuda, nosotros también debemos aprender a perdonar y no guardar rencor. El viejo pastor dijo que muy pronto se dio cuenta de que el día en que dejase de amarlos tendría que ser el momento en que debería dejar de servirles, porque el servir sin estar amando, eso mata en lugar de avivar. Imagínense, el cuaderno estaba lleno de infinidad de nombres que se fueron sumando a lo largo de los años, nombres de ofensores que a cambio de su daño recibieron bendición. Y él dio una frase que dice: ama aún a los que te aborrecen, especialmente a ellos, porque quienes menos lo merecen son los que más lo necesitan. No guardes rencor, porque el rencor se convierte en amargura que terminará matándote. Entiéndame, con la sanidad de las relaciones no solamente es en el caso de familia, que principalmente ya vimos en las clases que sí es importante y es el núcleo, pero también nosotros como iglesia somos una familia. Y lo que nosotros tenemos que reflejar es este perdón, que si bien nosotros primeramente fuimos perdonados, tenemos que soltar perdón. Porque ¿quiénes somos nosotros para juzgar, para criticar, para murmurar en contra de alguien, para esperar que Dios les fulmine?
porque algo que me sirvió mucho durante este tiempo de que yo pasé fue el pensar que sí, Dios me ama, Dios te ama, pero también ama a aquellos a quienes te lastiman. También quiere salvar, también quiere cumplir los planes de Dios para sus vidas, aquellos que nos suelen lastimar. Y con esto no significa tampoco de lastímame, no, ¿verdad? Pero el ser sabios y el perdonar cuando entendemos y cuando no entendemos, porque va a haber veces que sí entendamos, sí, te herí, tú también me hieres, ¿no? A veces entendemos y sí sueltas perdón, pero hay veces que no vamos a entender y tenemos que aprender a perdonar